Atención campeones y guerreras, bienvenidos a su canal Fitness Way 360. En esta oportunidad vamos a hablar de la postura. Los problemas posturales estos días son bastante comunes debido a que estamos en casa y adoptamos malas posiciones a la hora de sentarnos, a la hora de estar trabajando en la computadora. Es por eso que decidí hacer este video. Indudablemente, si podemos darnos cuenta, una buena postura nos ayuda a vernos estéticamente bien, pero más allá de eso están los problemas de salud que pueden venir a causa de una mala postura. Si conoces a alguien con mala postura, debe tener estos patrones: un cuello de nerd, que sería la cabeza adelantada, hombros redondeados o adelantados, una retroversión pélvica, es decir, esconde la cola, y una cifosis aumentada. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Estos problemas pueden solucionarse y nos podemos ver mucho mejor y estar mucho más saludable a nivel postural. ¿Pero por qué ocurre? Las posiciones que adoptamos en casa no son las más adecuadas cuando estamos trabajando con el computador. No seas flojo, tienes que sentarte. Sí, estoy hablando contigo, sí. Tienes que sentarte en un lugar donde puedas adoptar la mejor postura por tu salud. Sí, te estoy hablando, es por salud, no lo dudes. Así que, ¿no me crees? Bien, mira, anda a la mesa. Eso, mucho mejor, pero todavía te falta. Sí, te falta. Tienes que apoyar tu espalda en la silla. Dale, no cuesta nada. Eso, corregimos allí, apoyamos la espalda, pero sin embargo todavía tenemos que acomodar un poco. Sí, echa un poquito. No, acomoda un poco la laptop. Te falta acomodarla. Sí, eso. Ahí está un poco mejor. Acercamos la silla. Espalda recta. Perfecto, mucho mejor. Sí que sabes escuchar. Ahora, ¿por qué ocurre? Hay un acortamiento de los músculos pectorales, un adelantamiento de la cabeza, pero ¿por qué ocurre? Se acortan los pectorales y a la vez también tenemos un acortamiento o una hiperactividad en los músculos superiores del cuello. También los trapecios bajos se relajan y tenemos que fortalecerlos para poder enderezar un poco la espalda. Vamos a empezar con estos ejercicios acá. Aquí vamos a hacer una retracción escapular. Para solventar estos problemas a nivel postural, tienes que aprender a controlar los músculos, aprender a controlar tus articulaciones de una forma eficiente, ¿sí? No es solo mover los brazos, es hacer una retracción escapular. Tienes que intentar como si quisieras apretar un lápiz con tus escápulas. En cuanto a la cadera, también tenemos que aprender a controlarla. Tenemos que buscar una zona media, ni muy atrás ni muy adelante, buscar una zona media para poder alinear todo y tener la mejor postura posible, no exagerar, solo una zona media. En cuanto a la cabeza, vamos a hacer este ejercicio para poder estirar los músculos de la parte posterior del cuello, eso, y vamos a hacer allí unos 3 segundos, puede ser, eso, perfecto, allí aguantamos y luego dejamos ir adelante. Después de este ejercicio tenemos que estirar el esternocleidomastoideo. Eso, tenemos que estirarlo, podemos hacer unos 30 segundos manteniendo allí. Recuerda, posterior al ejercicio que hicimos anteriormente, debemos estirar de esta manera. Eso, mantenemos la posición allí y esto nos va a ayudar incluso a aliviar dolores, bien sea en la parte cervical, en el cuello. Estos dolores son muy comunes cuando estamos trabajando en la casa o simplemente estamos viendo TV y no tenemos una postura adecuada. Adoptar malas posturas puede traer compresiones nerviosas que pueden ser muy molestas, que te pueden impedir incluso hacer tus actividades cotidianas en la casa o en el trabajo. Así que ten mucho cuidado a la hora de sentarte o apoyar tu espalda de forma correcta. Ahora vamos con algunos ejercicios de fortalecimiento para que podamos corregir esa postura. Recuerda, primero es el control y luego fortalecer. Eso. Acá vamos a realizar 5 repeticiones controlado con repeticiones de calidad. No tiene que ser nada rápido, sino controlado y consciente. Vamos a hacer 5 para cada lado, 3 series. Estos ejercicios los puedes hacer a diario. Si eres una persona que tiene problemas a nivel postural, en cuanto a educación postural, te recomiendo que hagas estos ejercicios. Y si conoces a alguien que necesite saber esta información, por favor compártele el video, que nada cuesta. Eso. Allí vamos al otro lado, realizamos las 5 repeticiones y te aseguro que con estos ejercicios y los que vienen vas a poder corregir
esa mala postura que has adoptado durante estos años. Obviamente, como te digo, debes hacerlo a diario, no es que solo una vez, no. Puedes adoptar esto como una rutina diaria para mejorar tu postura. Con este vamos a hacer una hiperextensión, vamos a tratar de corregir esa cifosis acentuada. La cifosis es la curvatura normal que tenemos en la espalda. Sí, lo que algunos llaman joroba es cuando esa cifosis está bastante aumentada. Hay que tener mucho cuidado. Este ejercicio nos puede ayudar con eso. Acá mantenemos una hiperextensión de igual manera, pero vamos a hacer una especie de alón, controlando las escápulas. Acá debe ser consciente, no tiene que ser nada rápido. Recuerda, para estos temas, para estos asuntos de corrección postural, debes hacer los ejercicios lo más consciente posible. Muy bien, luego de ese ejercicio vamos a relajarnos un poco. Estiramos acá y controlado, de forma controlada, vamos a realizar el siguiente movimiento. Debe ser consciente, lento. Retraemos escápulas cada vez, eso, cada vez más y retracción escapular al final. Eso, perfecto. Muy bien, continuamos. Acá, para este vamos a hacer remo con algo pesado. Puede ser algo que pese unas 4 o 5 libras. O si tal vez te gusta trabajar un poco más fuerte, máximo 5 kilos. Pero recuerda que esto es para tu postura. Y acá, de igual manera, control de las escápulas. Debemos relajar y eso, subimos, proyectamos. Este ejercicio nos permite aprender a controlar las escápulas y los hombros para no proyectarlos demasiado tampoco. Ahora, vamos con la cadera. Esto es por una hiperactividad de los isquiotibiales y a la vez que tendemos a relajarnos cuando estamos de pie y llevamos las caderas hacia adelante. Eso, ahí vamos a estirar ahora los isquiotibiales, que son los músculos de la parte posterior del muslo. Adelantamos un pie y nos inclinamos adelante. Vas a sentir un tirón en los isquiotibiales. Debes sacar la cola. Saca bien la cola y vas a sentir mucho más que estás estirando allí. Eso, perfecto. Si esta información te ha sido útil, no olvides compartirla, darle me gusta y suscribirte al canal por si no lo has hecho, campeón. Eso, nos vemos la próxima en Fitness Way 360.